¿Estamos realmente solos en este mundo? ¿O existe un plano oculto, un reino espiritual que se entrelaza con el nuestro, donde habitan fuerzas más allá de nuestra comprensión? Desde tiempos antiguos, la humanidad ha creído en la existencia del más allá. La religión nos dice que los buenos van al cielo y los malvados arden en el infierno, pero ¿y si no todo fuera tan simple? ¿Y si hay algo entre ambos mundos, algo que acecha en las sombras, esperando ser visto? Algunos niegan lo que no pueden tocar, confiando solo en sus ojos mortales. Otros, en cambio, han nacido con el don, o la maldición, de ver más allá del velo de la realidad. Las antiguas civilizaciones hablaban del ojo de Horus, un símbolo de poder espiritual que, según la ciencia, podría estar vinculado a la glándula pineal, un portal hacia dimensiones desconocidas. Hoy te contaremos el testimonio de Valeria, una joven que desde niña vio lo que nadie más podía ver. No eran visiones ni alucinaciones, eran ellos, seres oscuros que se aferraban a las personas, susurraban en sus oídos y devoraban su voluntad poco a poco. Al principio, Valeria creyó que podía ignorarlos, hasta que ellos se dieron cuenta de que ella podía verlos. Desde entonces, ha estado huyendo. Pero ¿cuánto tiempo se puede escapar de algo que no pertenece a este mundo? Bienvenidos a Puertas al Más Allá, donde la realidad se cruza con lo paranormal. Esta historia se llamará Los ojos que ven el infierno. Soy Valeria y nací en septiembre de 1993. Vivo en una casa antigua y grande de un solo piso. A simple vista, parecía un hogar común, pero para mí era un lugar lleno de presencias que nadie más podía ver. Desde los 5 años entendí que yo no era como los demás niños. Algo en mí estaba mal, o quizás era especial. Nuestra casa tenía un enorme patio trasero. Durante el día, era un espacio de vida y tranquilidad. Mamá cultivaba plantas medicinales en su huerto, y en el centro se alzaba un viejo árbol de chilacuán con su tronco retorcido y raíces que parecían aferrarse a la tierra como si ocultaran un secreto. Pero de noche, todo cambiaba. La casa, con sus paredes de madera que crujían sin razón, sus largos pasillos oscuros y el viento filtrándose por las rendijas invisibles, cobraba una vida propia. Fue en una noche cuando tuve mi primer encuentro con lo paranormal. Era costumbre que mi hermano Luis me acompañara al baño, que quedaba fuera de la casa, en el patio. A mis 5 años, aún me aterraba caminar sola en la oscuridad, pero nunca había visto nada realmente espantoso, hasta ese día. Luis entró primero. Yo me quedé afuera, contemplando el árbol, perdiéndome en sus sombras, imaginando figuras danzando entre sus ramas. Pero esa vez, la imaginación se volvió real. Frente a mí, a unos metros de distancia, estaba ella. Una figura alta, completamente envuelta en una sábana blanca, como si la hubieran cubierto para ocultar su identidad. Su silueta era femenina, pero no tenía rostro, no respiraba, no se movía, solo estaba allí, de pie, mirándome sin ojos. Mi cuerpo dejó de responder. No grité, no corrí, ni siquiera parpadeé. Me quedé inmóvil, atrapada en su presencia. «Entra al baño ya», me dijo mi hermano desde adentro. No respondí. No podía. Mi mente estaba atrapada en aquella imagen imposible. Luis salió y me vio parada, inmóvil, con la mirada vacía. Me jaló del brazo, pero yo no reaccioné. En su desesperación, me arrastró dentro de la casa y despertó a mis padres. Cuando por fin logré soltarme del trance, mi cuerpo explotó en un llanto desgarrador. El sonido de mis gritos recorrió la casa, heló la sangre de mi madre y dejó a mi padre en silencio. Al día siguiente, mamá intentó tranquilizarme. «Seguramente fue una sombra o tu imaginación», dijo, con una sonrisa forzada. Yo solo la miré y respondí con voz temblorosa. «No, mamá, era una mujer de blanco. Ella quiso creer que todo había sido un mal sueño, pero el tiempo se encargaría de demostrarle que no era así. Con los años, me fui acostumbrando a vivir con lo que veía. Pensé que era normal, que todos los niños podían ver lo mismo que yo, pero cuando entré a la escuela, la realidad me golpeó con terror. No todos veían lo que yo veía. Era horrible caminar por los pasillos y mirar a mis compañeros con seres extraños aferrados a sus cuerpos.
Algunos tenían figuras oscuras trepadas en sus espaldas, con garras incrustadas en su carne. Otros caminaban con pequeñas sombras siguiéndolos a distancia como parásitos invisibles. Había niños que irradiaban tristeza o rabia, y en ellos los seres eran más grandes, más agresivos, más hambrientos. Para mí, el mundo no era un lugar normal, no era un sitio seguro. Tal vez era una coincidencia, tal vez era especial, no lo sabía. Lo único cierto era que, a medida que crecía, mi visión se volvía más nítida. Los seres que antes aparecían como sombras borrosas ahora tenían formas más definidas, movimientos más precisos, rostros aterradoramente humanos. En el 4º grado conocí a María. Era una niña de sonrisa constante, con una energía tan cálida que parecía iluminar cualquier lugar al que llegara. Siempre encontraba la manera de hacerme reír y me acompañaba en los recreos. Hacíamos juntas los trabajos escolares y por primera vez sentí que tenía una verdadera amiga, pero detrás de ella algo oscuro empezó a manifestarse. El día que lo noté con claridad fue cuando llegó tarde al colegio. Su rostro no tenía la chispa de siempre. Su sonrisa había desaparecido y sus ojos se veían hinchados, como si hubiera llorado toda la noche. Me angustiaba verla así, pero esperé hasta el descanso para acercarme. «María, ¿te pasa algo?», pregunté con cautela. Ella bajó la mirada y tras unos segundos de silencio respondió con voz apagada: «No me siento bien», pero mientras hablábamos, algo más captó mi atención. Detrás de ella, una presencia oscura emergía lentamente, asomándose desde su espalda como una sombra que se pegaba a su cuerpo. No tenía ojos, pero yo sabía que me estaba mirando. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Traté de ignorarlo y seguí con la conversación. «Dímelo, María, ¿qué ocurre?». Sus labios temblaron antes de hablar. «Mi papá», hizo una pausa, tragándose el nudo en su garganta. «Mi papá es alcohólico y cuando se enoja le pega a mi mamá. A veces también a mí». Mi corazón se apretó con fuerza. María solía parecer tan fuerte, tan feliz, pero en ese momento vi a la verdadera María, una niña rota por dentro que usaba su sonrisa como un disfraz. Y la criatura en su espalda sonrió. No fue una sonrisa común. Fue una mueca sin labios, una línea distorsionada en lo que parecía ser un rostro sin forma. Supe en ese instante lo que estaba pasando. Esos seres se alimentaban de nosotros. A medida que crecíamos, ellos también lo hacían. No solo habitaban en la oscuridad, sino en nuestra tristeza, en nuestros miedos, en cada inseguridad que teníamos. Eran parásitos de la miseria humana, y cuanto más sufríamos, más fuertes se volvían. En el 5º grado, tanto María como su sombra eran más grandes, más pesadas, más reales. Y no solo ella tenía uno, los veía por todas partes, en la escuela, en la calle, incluso en mi propia casa. Estaban adheridos a las personas, como bestias invisibles, susurrándoles pensamientos oscuros al oído. La diferencia era que yo sabía que estaban ahí, y ellos lo sabían también. Al entrar a secundaria, María y yo tomamos caminos distintos. Nos asignaron a salones diferentes, y aunque la separación me dolió, no me quedó más remedio que adaptarme. Fue así como conocí a Juan e Isabela. Ellos ya se conocían desde el 5º grado, y por suerte para ellos, les había tocado juntos nuevamente. Se acercaron a mí el primer día y me preguntaron si ya tenía compañeros en el salón. Negué con la cabeza. «Entonces, somos 3», dijo Isabela con una leve sonrisa. Me agradó la idea de hacer nuevos amigos. Desde entonces, pasábamos juntos los descansos, hacíamos tareas y compartíamos casi todo el tiempo. Pero como ya era costumbre, no tardé en ver lo que ellos cargaban. Solo bastaba mirarlos a los ojos. La primera vez que vi a la criatura de Isabela, me heló la sangre. Era una entidad de piel morada, cubierta de una baba espesa y viscosa. Su boca estaba siempre abierta, con gruesos hilos de saliva cayendo de sus fauces deformes. De su frente brotaban 2 pequeños cuernos, torcidos como los de un animal maldito. Pero lo peor de todo era su risa. Reía cuando Isabela estaba sola, cuando la ignoraban,
cuando ella misma se aislaba de los demás. No entendía la naturaleza de aquel ser hasta que conocí mejor a Isabela. No era muy sociable, siempre mantenía distancia con los otros compañeros, hablaba poco y parecía vivir en un mundo propio. Sin embargo, tenía un carácter fuerte. Si alguien se atrevía a decir algo malo de ella o de nosotros, no dudaba en enfrentarlo con una frialdad que asustaba. Un día, reuní el valor para preguntarle sobre su vida. ¿Vives con tus dos padres? Quise saber. No, respondió sin titubear. Solo con mi mamá. Su voz carecía de emoción. ¿Y cómo es ella? No sé, no está mucho en casa. Me da lo necesario. Comida, las cosas de la escuela, pero no es como si le importara mucho lo que hago o cómo me siento. Fue entonces cuando entendí. Su sombra, su criatura, se alimentaba de su soledad. Era su única compañía, un parásito que se fortalecía con su aislamiento, asegurándose de que nunca buscara afecto en nadie más. Juan era diferente. Él era más sociable, más risueño, pero algo en su forma de caminar me llamó la atención. Cojeaba ligeramente, como si cargar con algo invisible le pesara más que a los demás. No tardé en descubrirlo. A sus pies, enroscada con fuerza alrededor de sus tobillos, había una criatura retorcida, una serpiente sin rostro. Su piel era de un verde enfermizo, como si estuviera en estado de putrefacción. Se aferraba a sus piernas, hundiendo su cuerpo como si fuera parte de su carne. Lo vi varias veces arrastrando los pies con dificultad, y cuando la serpiente se contraía, su rostro se crispaba de dolor. Cuando le pregunté qué le pasaba, me miró con una tristeza apagada. Desde que nací, mis pies han estado mal, dijo en voz baja. Siempre me duelen, pero en las noches es peor. Se siente como si miles de agujas me perforaran la piel. A veces me despierto llorando del dolor. Y no dijo más, pero yo sí entendí. Su sombra era la enfermedad. Era el sufrimiento adherido a su cuerpo, alimentándose de su malestar, asegurándose de que nunca estuviera en paz. Comencé a darme cuenta de algo aterrador. Estos seres no solo los atormentaban, eran parte de ellos. Se aferraban a sus almas con garras invisibles, haciéndolos sufrir, creciendo con su tristeza, fortaleciéndose con su dolor. Aprendí a vivir con esto. Acepté que aquellos horrores eran solo visibles para mí. Nadie más podía verlos, nadie más los sentía arrastrarse entre nosotros como sombras hambrientas. Seguí siendo amiga de Juan e Isabela. Con el tiempo, nuestra amistad se hizo más fuerte. Nos volvimos inseparables, compartíamos todo y, fuera del colegio, también nos veíamos. A pesar de los seres que los acechaban, ellos seguían siendo ellos. Pero el colegio era otra historia. En mi salón, el aire siempre era denso, pesado, como si algo invisible drenara la energía de todos. Y no tardé en darme cuenta del porqué, aunque solo yo podía sentir el ambiente de donde entraba. Había uno en particular que se aferraba a un compañero llamado Sebastián. Lo veía todas las mañanas, sentado junto a él, con su piel de ceniza y sus ojos hundidos en sombras eternas. Era alto, con extremidades delgadas como ramas secas, y su boca siempre estaba entreabierta, dejando ver una hilera de dientes irregulares, como si su sonrisa se hubiera detenido en medio de una carcajada burlona. Cada vez que Sebastián se enojaba, el demonio se inclinaba más sobre él, susurrándole cosas al oído. Cuando Sebastián peleaba con alguien, la criatura se estremecía de placer. Sus dedos alargados se aferraban con más fuerza a sus hombros, como si absorbiera su rabia, su frustración, su odio. Supe que lo de Sebastián no era un mal carácter, era ira pura e incontrolable. Supe que sus padres discutían constantemente. Sus gritos llenaban la casa como cuchillos afilados rasgando el aire. Sebastián creció entre peleas y golpes, en un hogar donde nadie prestaba atención a su existencia, y entonces entendí la naturaleza de su demonio. Cada vez que Sebastián presenciaba una pelea, la criatura se alimentaba de su rabia, engordando, expandiéndose, y cuando Sebastián descargaba su ira sobre los más débiles del salón, cuando empujaba, insultaba o hacía llorar a alguien, el demonio reía. Cuando volvía a casa, sentía una paz y una tranquilidad que no encontraba en ningún otro lugar.
Mis padres eran buenos y amorosos, y aunque mi mente siempre estaba llena de imágenes de esos seres acechantes, me obligaba a no ver nada en ellos. No quería, no soportaba la idea de que algo oscuro estuviera cerca de quienes más amaba, pero las sombras siempre estaban allí, en los rincones más oscuros de la casa, en los pasillos cuando las luces se apagaban, en los reflejos de los vidrios cuando la noche caía. Había una habitación en particular que me provocaba escalofríos, la habitación de almacenamiento, donde mi madre guardaba cosas viejas, cajas con ropa, adornos pasados de moda y algunos juguetes que ya no usábamos. Siempre que pasaba por ahí, sentía una presencia, una mirada clavada en mi espalda. Una noche, mientras me dirigía al baño, pasé junto a la puerta entreabierta de aquella habitación. El aire estaba denso, el silencio demasiado profundo. En mi mente me decía, sigue caminando, pero mis ojos, traicioneros, se giraron hacia el interior, y entonces la vi, una silueta alta, encorvada, con extremidades alargadas que se mezclaban con la oscuridad. No tenía rostro, solo un vacío donde debería haber una cara, un hueco negro del que brotaba un leve murmullo, un sonido que no era humano. Mi corazón golpeó con fuerza en mi pecho. Parpadeé y la figura ya no estaba, pero la puerta seguía abierta. Esa noche dormí con las cobijas hasta la cabeza, repitiéndome a mí misma que había sido mi imaginación, que solo era mi mente jugándome una mala pasada. Pero yo sabía la verdad. Entre vivir una vida normal y convivir con aquello que veía, decidí que era momento de compartir mi secreto con alguien. Llevaba demasiado tiempo guardándolo. Tal vez Juan e Isabela podrían entenderme. Un día, al salir del colegio, les propuse reunirnos en casa de alguno de los tres. Les dije que podríamos ver películas y comer algo mientras pasábamos el rato, pero en realidad mi plan era otro, contarles la verdad. Ya estábamos en 9º grado, llevábamos años de amistad y confiaba en que, de alguna manera, lograrían comprender lo que vivía. Cuando estuvimos cómodos en la sala de Isabela, con las luces tenues y el sonido de la televisión llenando el ambiente, me animé a hablar. Oigan, ¿les gusta el terror? ¿Las cosas ocultas, los misterios? Pregunté con aparente casualidad. Ambos respondieron que sí, con sonrisas cómplices, preguntando el motivo de mi pregunta. Respiré hondo. Era el momento. Tengo que contarles un secreto, dije con voz tensa, pero no van a creer lo que les voy a decir. Apenas pronuncié esas palabras, los seres que los acompañaban reaccionaron de inmediato. Las sombras adheridas a sus cuerpos, esas entidades siniestras que llevaba años viendo, alzaron la cabeza y giraron hacia mí con una intensidad espeluznante. Me estaban escuchando. Mi piel se erizó, pero ya había vivido con esto mucho tiempo. No debía demostrar miedo. Tragué saliva y continué. Desde que era niña, veo cosas que otros no pueden ver. Seres oscuros, demonios. Puedo sentir lo más oculto de las personas con solo mirar sus ojos. No sé por qué tengo esta habilidad, pero he aprendido a convivir con ella. Están en todas partes, en las casas, en las calles, incluso ahora mismo. Hice una pausa y miré fijamente a Juan e Isabela. Están con ustedes. Los dos se quedaron en silencio por unos segundos. Luego se rieron. «Estás loca», dijo Isabela rodando los ojos. «Seguro solo quieres asustarnos», añadió Juan encogiéndose de hombros. Intenté insistir, pero las criaturas adheridas a ellos me miraban fijamente. Sus ojos brillaban con un fulgor enfermizo, y sus bocas se torcieron en sonrisas maliciosas, como si yo acabara de revelar algo que nunca debí decir en voz alta, como si hubieran entendido que los estaba exponiendo. Mi garganta se cerró. Un sudor frío recorrió mi espalda. ¿Y si querían hacerme daño? ¿Y si al delatarlos había llamado la atención de algo peor? El miedo me paralizó. No debía haber hablado. Intenté forzar una sonrisa y reí nerviosamente. Es broma, mentí, tratando de sonar convincente. Solo quería ver si se asustaban. Las criaturas no apartaban la mirada de mí. Sus cuerpos vibraban con una energía oscura. Sabían que mentía. Era como si tuvieran miedo. Desde aquella noche, supe que había cruzado una línea peligrosa y que, de alguna manera, esas cosas ya no me verían igual. La noche en que regresé a casa después de hablar con mis amigos,
sentí un silencio más denso de lo normal. Era como si el aire se hubiera espesado, como si mi propia casa me estuviera esperando. Cerré la puerta atrás de mí y me quedé quieta por un momento. Mis padres dormían. Todo estaba oscuro, salvo por la tenue luz de la luna filtrándose por la ventana. Pero algo no estaba bien. Los pasillos se sentían más largos, más estrechos. Mis propios pasos sonaban como si alguien más los estuviera imitando con un leve retraso. Tac, tac, tac. Me obligué a ignorarlo. Tal vez era el cansancio. Había sido un día agotador. Caminé hasta mi habitación lentamente, con la extraña sensación de que alguien me observaba desde la esquina de la sala. Pero cuando volteé, no había nada, o al menos nada que pudiera ver a simple vista. Al llegar a mi habitación, cerré la puerta con seguro y dejé caer mi mochila en el suelo. Suspiré. Todo está bien, me dije a mí misma. Pero no lo estaba. Sin pensarlo demasiado, me acerqué al espejo del armario, como siempre hacía antes de dormir, y limpiarme el rostro de maquillaje. Pero cuando mis ojos se encontraron con el reflejo, mi corazón se detuvo. Había algo detrás de mí. Era una sombra alta y alargada, sin rostro, sin forma definida, pegada a mi espalda, como si siempre hubiera estado allí. Su silueta se fusionaba con la mía, como si fueran una sola. Y entonces, la sombra se movió, no en la habitación real, sino en el espejo. La vi inclinarse lentamente hacia mi oído y susurrarme algo, pero no podía oírlo. Solo veía el leve movimiento de lo que debía ser su boca, junto a mi piel. El pánico se apoderó por un momento de mí. Me giró de golpe. Nada. Estaba sola en mi habitación vacía. Volví la vista al espejo, y ahí estaba, aún allí. Siempre había estado ahí. No era un demonio nuevo. Había creído que mi don consistía en ver a los demonios de los demás, pero nunca me había preguntado si yo también tenía uno. En un arrebato de desesperación, cerré los ojos y empecé a rezar. Pero esta vez, la sombra no gritó ni se retorció como los otros demonios. Solo sonrió. El susurro. Por primera vez, escuché su voz. Tú y yo siempre hemos sido uno. Y entonces, se apagó la luz. Esa noche, a pesar del miedo que sentí al ver aquella sombra en el espejo, me acosté a dormir. Ya me había acostumbrado a esto. Después de tantos años, el miedo se había convertido en algo cotidiano, una sensación que, aunque desagradable, ya no me paralizaba. Sin embargo, al día siguiente, me sentía extraña, agotada, como si algo pesara sobre mí. No entendía por qué, pero me di cuenta de que esto me había estado afectando desde siempre, solo que nunca le había prestado suficiente atención. Siempre había tenido problemas con mi autoestima. Me comparaba constantemente con mis compañeras, con sus cuerpos, con su forma de ser. Me sentía menos que ellas, y aunque intentara ignorarlo, el peso de esas emociones me acompañaba todos los días. Nunca tuve la confianza de hablar con alguien sobre esto. Lo reprimía, lo escondía, pero seguía ahí. Lo que no sabía era que aquella sombra que veía en el espejo no era solo el reflejo de mi inseguridad. Era un conflicto interno que había crecido conmigo. Crecí junto a mis amigos, nos graduamos y seguí con mi vida. Con el tiempo encontré un lugar donde me ayudaron a entender lo que realmente me pasaba. Fue allí donde conocí a Evelyn. Desde el primer momento en que me vio, supo que había algo en mí que debía descubrir. Me habló de mi sensibilidad, de que no era una debilidad, sino una fortaleza. Me dijo que yo podía ayudar a las personas. En aquel lugar, la espiritualidad era importante. No lo llamaban religión, sino un camino para encontrar propósito. Pero mi propia mente no estaba dispuesta a dejarme avanzar tan fácilmente. Conforme más aprendía sobre este conocimiento, mis pensamientos negativos se volvían más intensos. No podía mirarme al espejo sin sentir angustia. Me costaba aceptar mi reflejo. Cada recuerdo doloroso volvía con más fuerza. Cada inseguridad, cada momento en el que me sentí insuficiente, cada vez que quise desaparecer, todo volvía, pero seguí adelante. Me alejé poco a poco de mis compañeros del colegio, lo que me hizo sentir aún más sola. Sin embargo, en este nuevo lugar me dieron un propósito. Nos llevaban a ver personas que sentían que algo las atormentaba, algo que no podían explicar.
insomnio, tristeza profunda, ansiedad sin causa aparente. Evelyn hacía una oración ancestral pidiendo bienestar, mientras yo intentaba comprender qué les pasaba realmente. Vi cosas que nunca imaginé. Una mujer que los médicos querían operar del brazo porque, sin razón aparente, se había paralizado y encogido. Evelyn oró por ella y poco a poco recuperó la movilidad. Un hombre que nunca había podido llorar. Desde niño, algo dentro de él le impedía expresar su dolor. Cuando le brindamos ayuda, las lágrimas corrieron por su rostro por primera vez en su vida. Un joven con ansiedad por el cigarrillo y un impulso creciente por consumir sustancias más fuertes. Parecía que algo dentro de él lo empujaba a esos hábitos. Pero cuando Evelyn trabajó con él, esa necesidad se disipó. Un niño con una malformación en la pierna que le impedía caminar bien. Después de una sesión de oración, lo vi correr por primera vez. Pero hubo un caso que me marcó más que los demás. Un día llegó una chica consumida por la tristeza. Su mirada estaba vacía, oscura. Cuando la vi, me vi a mí misma en ella. Su dolor me resultaba más visible que en cualquier otra persona, porque lo conocía. Era el mismo que me había acompañado por años. No pude contenerme. La abracé. Ella se desplomó en mis brazos y comenzó a llorar. Le dije lo único que yo misma necesitaba escuchar. Todo estará bien, vas a sanar. Y en ese instante, su angustia pareció disiparse, pero cuanto más ayudaba a los demás, más me costaba sobrellevarlo. Parecía que mis propias inseguridades intentaban frenarme. Mi mente se llenaba de dudas, de temores. Sentía que algo me arrastraba hacia el pasado, hasta que un día mi ansiedad llegó a un punto crítico. Sufrí una crisis tan intensa que sentí que mi corazón iba a explotar dentro de mi pecho. No podía respirar. En ese momento pensé que no tenía salida, pero pedí ayuda. Evelyn y los demás corrieron a auxiliarme. Oraron por mí. Durante más de media hora luché contra esa sensación, tratando de recuperar el control. Al final, poco a poco, mi respiración volvió a la normalidad. Había sobrevivido. Pero entendí algo. A veces, los mayores desafíos no vienen de afuera. A veces, el verdadero reto es enfrentar los miedos que llevamos dentro. Y aunque esas emociones aún intentan alcanzarme, ya no tienen el mismo poder sobre mí. Cada vez que los recuerdos oscuros de mi pasado intentan arrastrarme de nuevo, respiro y sigo adelante. Porque ahora sé que, sin importar lo difícil que parezca, siempre hay una forma de encontrar luz en medio de la oscuridad. Mis padres me amaban, pero no sabían lo que ocurría dentro de mí. Nunca me dijeron cuánto valía. Nunca notaron las sombras que me rodeaban. Nunca me vieron desmoronarme en silencio. A veces, nuestras propias batallas nacen en lo más profundo de nosotros. No vienen de fuera, sino que crecen con nuestras heridas, nuestros miedos, nuestras dudas. Y cuando nos damos cuenta, ya nos han atrapado. Mi lucha interna nunca termina. Cada día es un esfuerzo por mantenerme en pie, por no dejar que la desesperanza me domine. Debo ser fuerte, porque sé lo que busca. Quiere que me rinda, que pierda la fe en mí mismo, que me olvide de mi propio valor. Pero no lo permitiré. Por eso con esta historia quiero que entiendas algo. Existe un mundo que no todos pueden ver. Un mundo dentro de nosotros donde se libran las batallas más importantes. Si alguna vez sientes que el dolor te consume, si la tristeza parece demasiado pesada, pide ayuda. No guardes tu dolor en silencio. No dejes que crezca en tu interior, porque una herida que no se atiende puede afectar todo a su alrededor. Pero siempre hay una salida, siempre hay alguien dispuesto a escucharte. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Si te gustó esta historia y quieres seguir escuchando relatos que te harán dudar de lo real y lo paranormal, no olvides suscribirte a mi canal. Compartir este video con quienes disfrutan del misterio y el suspenso, activa la campanita para saber sobre nuevos videos, dale manito arriba y déjame tu comentario de qué tema te gustaría escuchar y dime si has experimentado algo parecido. Y si tienes una historia que contar, no dudes en enviarla al correo que aparece en pantalla. Aquí escuchamos a nuestros oyentes. Gracias por escuchar. A puertas al más allá, donde la realidad se cruza con lo paranormal. Hasta la próxima.